Suscríbete a nuestro canal CBC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Son las últimas entregas del 2021. Queremos agradecer a ustedes por dispensarnos audiencia día con día a partir de las 8 de la noche. Hoy vamos a hablar de las grandes propuestas del sector obrero organizado de cara al 2022. ¿Cómo esperan las transformaciones a nivel de país? El nuevo gobierno ha recibido en las últimas horas una propuesta integral de las confederaciones de trabajadores y sobre esto nos enfocaremos hoy. Don Daniel Durón es el secretario general de la CGT, qué gusto que nos acompañe y gracias por estar aquí con nosotros en esta fecha. Hoy 30 de diciembre. ¿Con qué expectativas esperan el otro año y qué les ha dejado a los sectores obreros, a los trabajadores este 2021 en medio de la crisis de la pandemia? Muchas gracias, Rosendo. Es un placer estar de nuevo aquí contigo en este programa bastante visto a nivel nacional. En efecto, venimos de una situación bastante sui generis. Los efectos de la pandemia, los huracanes del 2020, obviamente, y todo el mundo sabe que han dejado una situación bastante compleja al país, además de lo que hemos venido experimentando a través de la historia, que es un problema endémico, si se puede decir así, el atraso, la pobreza, la brutal inequidad en la distribución de la riqueza nacional, el tema de la corrupción. O sea, hay un problema fuertísimo estructuralmente hablando, que es consecutivamente los problemas que tienen que enfrentar los gobiernos independientemente de qué corte sean. Nos alegra mucho que estamos en una transición. Hay unos principios humanos que dicen que uno termina apoyando a quien más se parece. Y tenemos muchas expectativas con el nuevo gobierno. Ya experimentamos una vez, obviamente, en otras condiciones, un marco de relaciones bastante interesantes con el presidente Zelaya y viendo la propuesta que tiene Libre para asumir esta responsabilidad de 4 años, hay que aceptar que tiene mucha afinidad con lo que nosotros hemos venido planteando en los últimos 15, 20 años, Rosendo. Este país tiene demasiada pobreza, hay datos que son realmente alarmantes en el país y que ni siquiera nos gusta repetir, pero que es una realidad viviente. El tema de la inmigración, el tema de la pobreza, de la profundización de la pobreza, esa enorme deuda social que tiene el país a través de la historia y que difícilmente se podrá solventar en 4, 10 o 15 años. Pero lo menos que podemos hacer es sentar las bases de lo que puede ser un resurgimiento nacional. El país no puede continuar con un 13% de la población usufructuando el 85% del Producto Interno Bruto. El problema del país puede ser empleo en algún momento determinado para tener una oportunidad, pero la simple generación de empleo no te genera movilidad social. No reduce la pobreza, está probado en los últimos 30 años. Y por eso tenemos esa cantidad de hondureños y hondureñas emigrando para otros países. Y que paradójicamente, y que todos lo saben, algunos lo creen, otros no, siguen siendo los trabajadores de Honduras, la gente humilde, la gente más sencilla, la que mantiene el presupuesto nacional. El 22% del Producto Interno Bruto es aportado por las remesas. Eso ha salvado el país, ni siquiera son gobiernos, ni siquiera programas o planes, porque aquí la ausencia de una planificación estratégica es lo que nos ha matado. Aquí tenemos programitas de gobierno para 4 años y hasta ahí nomás. Que ahora se les esté tomando en cuenta que en la transición tengan esa oportunidad de proponer, les abre a ustedes
una ruta que la ven positiva, ¿en qué áreas de manera puntual, Daniel? Porque usted que ha estado en muchas negociaciones sabe que una cosa es la propuesta de campaña y otra es la realidad de país cuando ya el aspirante se convirtió en gobernante. Sí. No todo se cumple, pero si hay una deuda sobre la cual la clase trabajadora se volverá en constante reclamo a las nuevas autoridades, ¿cuál es? La participación, el reconocimiento. Sencillo, la gente fue el 28 de noviembre a votar como nunca se había visto. Ese es el indicio más importante, que lo que la gente reclama es que se le tome en cuenta, se le informe, se le consulte. En esta propuesta que hicimos ayer, inclusive se propone el referéndum revocatorio, que ya está en la Constitución de la República. Le hicieron reformas. Imagínate que quitaron, suprimieron un artículo de la Constitución en donde se garantizaban las conquistas sociales y pusieron el referéndum para que se pudiera aplicar la voluntad o el criterio de la gente en un momento determinado. O sea, lo que necesitamos nosotros, lo que hemos venido solicitando siempre, es que nos participe, que se nos informe, que se nos tome en cuenta. No es posible que se sigan tomando decisiones entre 20 o 30 personas, por ejemplo, para privatizar o vender una empresa del Estado, para hacer contratos leoninos, no solo en temas energéticos, en temas generales de implicación nacional. Y quien menos se da cuenta son los grandes afectados. Entonces, el 28 de noviembre, desde mi punto de vista, además de una negativa al continuismo, a que se siguiera actuando de la misma manera, la gente fue a reclamar participación. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, que se tome en cuenta, que se consulte a los que saben. Por ejemplo, termino aquí, Chendo, esta parte. Una institución descentralizada, el caso de la ENE, el caso de Hondutel, del SANA, son instituciones patrimonio nacional de los hondureños, porque van a tomar decisiones sin tomar en cuenta sus principales actores. Y sus principales actores, después de los que pagan, de los que consumen, son los trabajadores de esas instituciones. Y el caso de INJUPEN, de los institutos de previsión. Estos institutos son de la gente. No se pueden tomar decisiones sin antes consultarles el efecto de esa decisión. ¿Qué van a pedir como organizaciones en el tema de las empresas de servicio público? Y aquí siempre tenemos énfasis cuando revisamos las finanzas públicas en el caso de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, pero si vamos más allá, en los últimos días hay que meter también en ese paquete a Hondutel, a la empresa de correos y a la misma Empresa Nacional Portuaria. Usted me ha agregado el SANA. ¿Cómo se deberá actuar con estas instituciones que nos reflejan déficit presupuestario, algunas de ellas? Mire, Rosendo, eso tuvo que haber sido fácil en el momento en que tomaron las decisiones, aunque no me quiero retrotraer al pasado porque no tiene sentido, pero cuando se tomaron las decisiones, por ejemplo, para vender las bandas de Hondutel, le consultaron a la gente. Para hacer los contratos con la ENE de generación térmica a precios superiores a los que la ENE produce, a nadie le consultaron. Y esto no es cosa difícil. Aquí lo que hemos planteado nosotros es rescaten el patrimonio, porque antes, hace unos 15, 20 años atrás, Hondutel transfería 1.500 millones, 2.500 millones de lempiras al Estado, a las arcas del Estado. Ese es un monopolio nacional. Es irracional, es inconcebible pensar que puedes entrar en quiebra. ¿Cuál es el problema? El problema es administrativo, de gestión. Vuelvan a eso. ¿Cómo va a quebrar la generación de energía eléctrica en manos del Estado? ¿Cómo va a quebrar la prestación de servicios de comunicaciones? La palabra no es quebrar, que las quebraron, que es diferente, ¿va? Las sumieron en miseria por decretos, por decisiones legislativas. Entonces aquí lo que se pide es sencillo, no es cosa del otro mundo. Miren, ahora el tema es rescatar, ya no es tema sostener, ni siquiera sostenibilidad. Es cómo se rescata eso. Pregúntenle a la gente que sabe, fuera de todo tecnicismo. Hay cosas prácticas que los trabajadores de Hondutel, mire, ¿qué es lo que está pidiendo Hondutel ahorita? Que le paguen los salarios a los trabajadores ahorita. Hoy en la mañana me estaban informando. No les han pagado los salarios, no les han pagado el aguinaldo.
Entonces le están diciendo a Finanzas, mire, páguele la deuda que tiene el Estado con Hondutel, las instituciones estatales, porque es obligación y no le quieren pagar. Entonces, no son cuestiones difíciles, solo es de retomar los criterios de propiedad, de rescate en función de lo público, es como la salud, como la educación. Los servicios públicos no son servicios, son derechos humanos al acceso. Entonces, yo no la veo difícil. Fuera de todo formulismo, einsteinianos, tecnicismos, vuelvan a lo natural, a lo práctico para rescatar estas instituciones. Bueno, muchas de estas grandes decisiones ustedes las han presentado a quienes van a impulsar la administración pública como tal, Poder Ejecutivo, pero pasan las ejecutorias plenas por las decisiones a nivel del Congreso Nacional. Correcto. Este acercamiento de las últimas horas, ¿lo van a replicar, Daniel, con las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional, más ahora que ya se sabe, después de la declaratoria, cómo quedaron compuestos con cada uno de sus representantes los partidos políticos en aras de llegar a consenso, de estar en medio de un diálogo para un verdadero desarrollo del país? Así es. Aquí el tema de fondo también es un tema de democracia participativa. Y repito, eso fue lo que sucedió el 28 de junio. En el fondo. Mire, nosotros necesitamos, la gente necesita que se le informe, que se le participe de las grandes decisiones. El gobierno es democracia representativa. El Congreso representativo, hay 128 diputados. Y la aspiración y nuestra esperanza es que ese Congreso, por ejemplo, ayer tomaron unas decisiones en relación al IJUPEN, creo que está metido, el RAP, una decisión a un instituto de previsión tiene que ser previamente consultada, independientemente, muchas veces favorece a la gente, pero sí hay que tener esa retroalimentación para que el gobierno y la democracia representativa tome decisiones respaldadas popularmente. Entonces eso es lo que queremos del Congreso, que el Congreso, el Poder Ejecutivo, administra. El Poder Legislativo emite leyes, legisla, y las leyes son las que en el fondo te afectan o te benefician. Entonces, ¿qué queremos del Congreso Nacional? ¿Qué se quiere? Ya lo planteamos con mucha claridad ahí. Que nos participen, que consensúen, no vamos a actuar de manera destructiva. Todo lo que venga en función de fortalecer al país, de beneficiar a la gente, lo vamos a respaldar. Tampoco estamos en contra del sector privado, porque sabemos que también tiene intereses. Entonces, que estos instrumentos de democracia, muchas veces entre comillas, el Poder Ejecutivo, el Congreso, se conviertan en intermediadores para que las decisiones sean consensuadas y no afecten tanto a la mayoría de la gente. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el secretario general de la CGT, Daniel Durón. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con Daniel Durón. En estas consultas que se han tenido con la Comisión de Transición, con el coordinador de Libre, partido que asume el poder el próximo 27 de enero, ¿han tenido espacio más allá de la propuesta para sugerir, para ver nombres de funcionarios o personas que sean interlocutores válidos para acercarse a quienes toman las grandes decisiones, o se van a desconectar y que la decisión la tomen ellos como tal y después viene el diálogo? ¿Qué piensan de todo eso, Daniel? Bueno, dos cosas. Primero, nosotros no podemos decir nombres, ¿verdad? Porque normalmente cuando se hace eso se generan algunos cismas. Ahora, hacen mal, Daniel, hacen mal algunos sectores también ligados a sociedad civil cuando sugieren. ¿Qué piensa de eso? El Código de Trabajo dice que la empresa tiene libre administración. Imagino que el gobierno también. Lo que nosotros hacemos es decirles a ellos, mostrarles cuáles son las instituciones de nuestro interés. Por ejemplo, el Infop es de nuestro alto interés. Que pongan a alguien que conozca, técnico, capaz. El Instituto Hondureño de Seguridad Social es de alto interés. Instituciones, por ejemplo, como Banasú, porque presta un servicio público directo a la gente.
El tema es la ENEP porque es un servicio público que debe mantenerse público. Nos interesa Hondutel, porque son patrimonio de los hondureños, el SANA, el agua potable. Nos interesa la salud pública, nos interesa la educación pública, nos interesa el INA, nos interesa la Secretaría de Agricultura y Ganadería, porque son instituciones de extensión a sectores vulnerables. Entonces nos interesa qué va a pasar con esas instituciones y se lo hemos manifestado de manera directa. Ahora, sobre la interlocución. Ayer planteamos nosotros en esa reunión donde estaba el presidente Zelaya y estaba la comisión de transición y les decíamos con mucha prudencia, mire, nosotros necesitamos interlocuciones válidas. Un interlocutor, inclusive le pusimos nombre, un comisionado nacional que se dedique estrictamente, especialmente a lo social, al tema social del país, que involucra todo, seguridad social y todo lo demás. Un comisionado del sector social. Y que tenga línea directa con la presidenta. Pero que no se malentienda esto como las famosas comisiones que se han nombrado, que han terminado. No, son juntas interventoras. Nosotros tenemos un comisionado nacional que sea inmediatamente en el organigrama estatal abajo del presidente. Esa puede ser una línea de interlocución porque no puedes estar hablando con todo el mundo y al final no hay ninguna respuesta, muy pocas respuestas. Entonces, podría ser, según nosotros lo planteamos ayer ahí, el expresidente Zelaya o su hijo, Héctor Zelaya, para que estos sectores que son altamente representativos, ayer se probó, que contribuyen a la democracia o también podemos incidir en cuestiones de gobernabilidad o ingobernabilidad. Entonces, en interlocución sí se necesita. Hay dos áreas aquí, Daniel, que me gustaría profundizarlas para luego seguir con la propuesta, y es el tema salud. Sí. Porque de eso dependerá en gran parte muchas de las ejecutorias del sector obrero. Tener bien en materia sanitaria a sus trabajadores. Y lo otro, la educación, porque ya no podemos seguir sin clases, al menos semipresenciales, y en algunas donde el virus no esté tan fuerte, pues arrancar ya con la clase presencial sin detenerse. ¿Qué plantean? ¿Cómo se debe manejar? ¿Y cuál es la gran aspiración del sector obrero organizado en estos dos segmentos sensibles de la sociedad? En el tema de la salud, que se revise esa ley marco de seguridad social y que se eliminen de ahí las redes de prestación de servicios privados. Chendo, está probado que el sistema de salud público, independientemente de la crisis en que ha estado históricamente, respondió en la pandemia. Y valga la oportunidad para felicitar y reconocerle a los trabajadores públicos de la salud, inclusive los trabajadores privados, de la salud, de hospitales privados. Pero se probó que el sector privado en un momento de crisis nacional hubiese respondido. Entonces, lo que hay que hacer es fortalecer la prestación de servicios públicos, no hay otra forma de garantizar el acceso. Esto lo hemos venido diciendo muchos años, esto no es nuevo, a la gente que no puede ir a un hospital privado, que no tiene seguridad social. Y en el tema de la salud, quisiera empezar por hacer un reconocimiento a los maestros. Eso no lo podemos dejar. Mira, Chendo, a mí me consta el esfuerzo que han hecho maestras y maestros por no dejar caer el sistema educativo nacional en la pandemia. Maestras buscando alumnos en las zonas rurales para que se conectaran. Y la gran injusticia, estas grandes prestadoras, estas grandes empresas de comunicación celular, de telefonía, en ese momento se hubieran brindado a la población a darle conectividad a todos los niños, a todas las zonas rurales, de gratis. El sistema educativo y el sistema público de salud se mantienen, una vez más probado, por los trabajadores, el compromiso de los trabajadores de esos sectores. Nos interesa sobremanera eso. Hay que volver. El estado de bienestar era una utopía hace muchos años. Ahora se convierte en una especie de una acción real, obligatoria.
El Estado tiene que volver por su fuero. Se debe arrancar con clase presencial o semipresencial ya en febrero próximo, y no solo a nivel de la educación preescolar, primaria, media y universitaria. Es decir, unos sí, otros no. Es todos. Yo digo, mire, a mí no me toca orientar o responder una pregunta tan complicada. Es que lo hagan los especialistas, como siempre lo dijimos. Mire, hay que cerrar desde la pandemia las empresas, hay que cerrar el sistema de salud. Quien tiene que manejar eso son los especialistas. Hay que ver en qué condiciones está el sector magisterial, los educadores. Hay que ver cómo está la parte de los jóvenes, de los niños. Hay que hacer eso, pero que lo hagan los que saben. O sea, que cualquiera se pone a dar recomendaciones, un montón de especialistas, un montón de analistas, de todo. Aquí lo que necesitamos es que cada quien se enfoque en lo que trabaja, en lo que sabe. Y esos son los que tienen que orientar la decisión. Con este planteamiento que me hace, retomando lo de la selección de personas para que acompañen al gobierno en la administración, cabe aquí entonces aquel dicho popular, Daniel: zapatero a tu zapato. Así es. Que el área educativa la manejen los maestros. Un docente o alguien que conozca de pedagogía y administración. Claro. Igual vamos al área de la salud, Así es. al área laboral, a Así lo es. económico, a lo social, etcétera. ¿Quién tiene que En eso sí están claros ustedes. Así es. De cara al futuro. Así es. No inventar. La calificación no es tanto de lo que va a asumir, sino de la persona, o de la responsabilidad, mejor dicho, sino si la persona tiene la capacidad para asumir esa responsabilidad. Esa es la gran decisión que hay que tomar, o las personas. Aquí no ha sucedido así. Aquí todo es por un interés o por una influencia política se asume responsabilidad. Eso no debe ser así. Hay que volver a... Eso no es ni científico, ni difícil, es sencillo. Si el gobierno se pragmatiza, entiende el problema nacional, por ejemplo, si no hay inversión privada y no hay inversión pública, no hay empleo ni hay ingreso. Ningún país del mundo genera empleo o se desarrolla con decretos, que aquí es lo que más abunda. ¿Y quiénes hacen los decretos? Muchas veces gente que ni siquiera trabaja en el tema. Entonces, por eso el Congreso tiene que ser participativo. Si van a tomar una decisión en materia de salud, que lleven a los especialistas de salud, que lleven a los trabajadores de la salud. Si van a tomar una decisión en materia educativa, que lleven a los maestros, que lleven a los padres de familia y que lleven a los que saben de educación. Esa es una deformación. Y el problema de fondo es programas de gobierno de 4 años. No hay una planificación estratégica de país. Mínima 10 o 15 años plazo, que independientemente de quién gane las elecciones, en las próximas elecciones, valga la repetición, se enmarque en un programa y un plan estratégico de país para que esto pueda salir adelante. Si no, vamos a seguir en la misma retórica. Y no es quererse parecer a países europeos, sino estar informados de lo que hacen, por lo menos, para ver qué tiene éxito y qué no tiene éxito. Muy bien, está con nosotros Daniel Durón, dirigente obrero nacional. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el secretario general de la CGT, Daniel Durón. Bueno, hemos ido abordando varios de los puntos que se han entregado en las últimas horas a la Comisión de Transición, propuesta por parte del sector obrero, pero para seguir desarrollando el mismo, ahora nos vamos a ayudar en producción con la propuesta integral. Hablan de reformas al reglamento interno del Congreso Nacional o ley orgánica del Congreso, pasar la policía militar del orden público al ámbito civil, el tema de la sede, derechos humanos, elecciones para la presidencia en un tiempo,
para diputados y alcaldes en otro tiempo. Quedémonos solo con esta, después seguimos con las demás. Su visión, Daniel. Bueno, hay una serie de propuestas y me parece, sin pecar de parte interesada, que han sido muy bien pensadas, elaboradas con argumentos y fueron bien recibidas por la comisión, pero más importante la gente, las organizaciones representativas, que es un tema bien importante que se notó ayer en esa reunión altamente representativa de los trabajadores hondureños de todos los sectores. Y ahí están, la respuesta fue de que le van a dar seguimiento, las encontraron muy serias, pero no hay que desconocer que este es un proceso, Chendo. Esto no es de un día para otro. O sea, es un proceso a largo plazo. Este no es aquí que en 100 días esto se va a transformar y estaremos como miel sobre hojuelas. Ahí hay dos propuestas, una para 100 días y algunas propuestas para corto y mediano plazo, entendiendo 4 años, pero hay cosas que van más allá. Por ejemplo, en los 100 días está la ley de trabajo por hora, está la ley de la revisión de las sedes, las sedes. Hay varias propuestas para los 100 días, el tema del Infop, el tema del seguro, el tema de la ENE, los temas más urgentes. Eso sí tiene que estar ya puesto a discusión. Perfilado, así es. Ya tendría. A más tardar al mes de abril. Los primeros 100 días deberíamos de tener ya un esquema de solución y de acuerdos en relación a estas propuestas de los primeros 100 días que les presentamos ayer y otras que van un poquito más allá. Por ejemplo, el tema de la policía, el tema de las elecciones diferidas, que me parece que es un tema bien importante, el tema de derechos humanos, el tema de la participación ciudadana, por ejemplo, que no solo son temas para el Poder Ejecutivo, de la aplicación de la justicia, del manejo de la impunidad, porque una cosa es la injusticia, es la aplicación de justicia, otra cosa es la impunidad. Nosotros queremos que se aplique justicia y que supere la impunidad, que no exista la impunidad, porque a veces se abusa en esos temas. Hay una serie de propuestas que muy bien nos decía el presidente Zelaya, esto va a necesitar un tiempo de discusión, de reflexión y de acuerdos en función del tiempo. En el caso puntual, vamos a irlas desarrollando una a una, de las reformas electorales, Sí. que puede ser un punto clave para la administración futura del país. No es de dejarlo para última hora, es arrancar desde ya y medir qué sí se podrá y qué no, porque del 100 es imposible obtener el 100 en este tipo de manifestaciones, Daniel. En nuestra estrategia como visión de trabajadores, las luchas, nuestras plataformas de lucha van en consecución normalmente de un 60% de entrada, porque nadie puede aspirar a un 100%, todas las victorias son relativas, pero todas las derrotas son transitorias. Con el 60% de la propuesta cumplido, se dan por satisfechos en principio. No hay satisfacción plena, pero ahí se aceptan algunos avances. Nosotros hemos dicho... Aplicando ayer, la calificación en el sistema educativo, pasan. Pasa, pero es que hay tiempo. Mire, en estas cosas uno tiene que ser reflexivo, más que actuar bajo niveles de experiencia, tiene que reflexionar la realidad. Hay cosas que va a costar que se logren. Como muy bien decía el presidente Zelaya ayer, esta propuesta va más allá, inclusive del mismo periodo de gobierno. Son reformas profundas. Por ejemplo, la reforma de las elecciones alternas, ese decreto de un referéndum revocatorio, Rosendo, que escuché que el presidente de México lo está proponiendo él, en su iniciativa personal. Mire, diga si está de acuerdo con mi gobierno o no. ¿Y qué pasa a los 2 años de medición? O puede ser a 3 años, no sé. Eso se llama democracia participativa. El Congreso Nacional, desde mi punto de vista, nuestra humilde opinión, debería generar un espacio de participación ciudadana, pero de manera real,
con los diferentes sectores. Es decir, en el próximo cuatrienio una aspiración del sector obrero en el marco de esta propuesta, hablando del área política, es tener una consulta popular. Es que las consultas populares deben ser permanentes. Si hubiéramos, por ejemplo, en la segunda vuelta, el tema de las reformas electorales, para nosotros es bien importante la segunda vuelta. Somos de los poquísimos países en el mundo que no tienen segunda vuelta. Y la segunda vuelta significa tener gobierno representativo. Que por cierto, con los resultados electorales de este proceso del 28 de noviembre, sí, no hubiese existido necesidad de una segunda vuelta. Totalmente. Debemos decir, por aquello de establecer porcentajes más allá del 50% que dejan abolida la segunda vuelta o un margen arriba de un 10% que también la priva. Es que la segunda vuelta lo que genera es capacidad de concertación y gobernabilidad. Lo hacen los países europeos. Allá encontramos partidos de izquierda, poniendo el caso de Alemania, poniéndose de acuerdo con partidos de derecha para gobernar. El Congreso Nacional y el mismo Poder Ejecutivo. Entonces son instancias altamente democráticas. No saben, mire cómo ha estado enclaustrada la democracia. Que es prohibido la discusión, ha sido prohibido. El que discutía, reformemos la democracia, reformemos este artículo, al preso y 10 años inhabilitado. O sea, los problemas de democracia, Rosendo, se resuelven con más democracia, con más participación. Lo que el pueblo, deben estar seguros los políticos, la clase política, que el pueblo va a profundizar su reclamo a la participación. Y se quedó altamente demostrado por primera vez en la historia de este país el 28 de noviembre. Y que, como bien dices tú, allí no se hubiese podido dar la segunda vuelta porque se ganó con absoluta diferencia. ¿Y qué cosas sienten que sí será difícil obtener un resultado favorable de entrada y que eso el ciudadano debe ser consciente que claro, para lograr su aprobación, para obtener su vigencia, habrá que entrar en ese diálogo, en amplias deliberaciones e incluso ceder? Aprobamos esto a cambio de esto, esa es la democracia. Y usted me ponía el ejemplo de Europa, allá es donde quizás mejor se observa esto, incluso hasta cediendo puestos en la administración pública. Así es. Una cosa es la parte social, que es por la cual nosotros luchamos. Mejores condiciones, equidad, una mejor distribución de la riqueza. Esa es la parte social, pero ahora la parte económica de poder. ¿Quién ejerce el poder? El poder es económico. El problema que tenemos es un modelo. Si a mí me ponen a escoger entre la ideología y la realidad, me quedo con la realidad. La ideología solo me perfila un comportamiento. Y la realidad es lo que gira en torno a mí. Y aquí no debemos desconocer que hay poderes económicos fuertes, algunos lo llaman fácticos. Entonces, ¿con quién hay que resolver esto? A mí me parece que Libre hizo una buena ordenamiento de su programa de consulta. Primero lo hizo con el COEP, entendiendo el COEP como la institución cúpula. Pero el ejercicio del poder económico está en otros sectores, está en sectores privados, ahí mismo el COEP. Entonces, con ellos hay que negociar. ¿Cómo va la distribución del ingreso? Mejores accesos de oportunidades, mejor esquemas de solidaridad económica en función de la gente que es pobre, del más desprotegido. El desparrame va a venir de esos grupos que lo pueden hacer. Y tienen que ayudarle al gobierno, pero ellos mismos pueden solventar muchas cosas. Ayudar, por ejemplo, a renegociar esos contratos leoninos de las instituciones públicas, un montón de temas. El tema de la prestación de servicios de salud. Entonces, si no queremos que el país se nos desborde, porque en situaciones más complejas que a nadie le conviene, porque si no, a quien afecta a la gente que va para los Estados Unidos, por la inmigración, la pobreza, la miseria. Pero los que están arriba, que tienen mayor lucidez para pensar y que tienen la mayor posibilidad para desprenderse de algo que tienen, de lo que han concentrado, por ahí pasa la gran solución de este país. Chano. Y el tema de la sede, Daniel, ¿cómo lo han madurado ustedes? ¿Qué esperan del nuevo gobierno, que ha sido una de las grandes promesas de campaña de la alianza? Sí. Nosotros
como no sabíamos mucho del tema jurídico, fuimos a consultar con nuestros asesores jurídicos. Analícennos los impactos constitucionales de la sede y derivados de la Constitución a leyes secundarias que nos interesan, al Código del Trabajo y al contrato colectivo. Nos dijeron, eso es inconstitucional. ¿Por qué? Sencillo, porque tiene regulación propia. ¿A quién le van a pagar los impuestos? Esa es una pregunta que hay que resolver. El movimiento sindical, ¿cómo afecta el movimiento sindical? Propiamente dicho, bueno, en una sede, para hacer un sindicato, se va a necesitar la mitad más uno de los trabajadores. Y el Código hondureño dice que con 30 trabajadores se constituye un sindicato. Entonces, ¿qué pasa a esas empresas que están bajo los regímenes de zonas libres? Todos se van a adherir a las sedes y mataste el movimiento sindical. En la maquila hay un enorme peligro. Entonces, es obvio, tenemos que oponernos a eso. Jurídicamente es inconstitucional y socialmente nos afecta como organización sindical, Che. Daniel Durón, dirigente obrero del país, con nosotros al banquillo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con Daniel Durón. Bueno, la generación de empleo. Unas cifras son las que da el Banco Central, que las ponen con buena ilustración, bien macroeconómicamente. Lo hablábamos, por cierto, con don Olvan Valladares esta semana, pero la realidad es otra. ¿Cómo proyectar un país atractivo y que retomemos inversiones externas arriba de los 1.500 millones de dólares como en su momento se registró antes de la pandemia y no 500, 480 millones que fue lo último de estos años de crisis? Sencillo. Profundizando, readaptando el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Ningún sindicato, ninguna organización gremial va a ir a solicitar algo que no esté en la ley porque sabemos que se nos va a rechazar, que se nos va a negar. Entonces el rescate a la institucionalidad del país, a que se cumplan los acuerdos. Estado de Derecho, seguridad jurídica y el rescate a las instituciones, como la aplicación de la justicia, las instituciones de prestación de servicios básicos, públicos. Ningún país va a traerle inversión externa con decretos, con alocuciones, con presentaciones públicas. Ningún país del mundo sucede eso. Se va a generar atracción cuando haya seguridad jurídica. ¿Qué piden para los trabajadores, Daniel, en el marco de la toma de la administración pública de un nuevo gobierno? Porque hay compromisos, hay funcionarios que llevarán sus equipos de trabajo, su personal, y ahora se ha criticado porque el actual gobierno ha iniciado un proceso de que trabajadores por contrato pasen a ser trabajadores permanentes. Y a veces vienen los despidos y las implicaciones de demandas para el Estado, ya sabemos en qué concluyen, en pagos millonarios. En aras de buscar armonía, ¿cuál es la ruta a seguir? Valga decir rápido esto, esas personas que despiden de una institución, meten una demanda al Estado por incumplimiento de los procedimientos y el Estado tiene que pagar. Normalmente la persona que cometió ese error no está para que responda. Desde mi punto de vista debería ser un delito, una persona, un administrador público, quien sea, que despida a una persona por sectarismo político o que lo menosprecie solo porque es de otro partido. Eso no puede ser, eso es antiderecho humano. ¿Cómo vamos a estar nosotros en contra de que un trabajador que tiene 5 o 10 años de estar en una empresa de manera permanente, de manera temporal, no, él ya adquirió el derecho de ser permanente? El problema es que aquí ha privado el sectarismo. Aquí, ahorita en este gobierno hay funcionarios que con el hecho de que una persona, un trabajador sea de otro partido, lo persiguen. Eso sucede en muchos gobiernos. Algunos menos, en otros más. Eso debía ser penado.
Aquí hay que respetar el derecho a la carrera administrativa, a la capacidad, a la eficiencia, independientemente del partido que sea. Pero aquí, mire, eso se tiene que terminar. Desde el 28 para acá, mire, no es quedar bien, ni es actuar como los señores y las señoras que decían antes cuando jugaba el número de la chica el domingo a las 10 de la mañana. Ah, si yo ya sabía que le iba a caer. Yo soñé, decía la gente. No es tratar de ser así. Es que, por ejemplo, Mel no fue tan sectario. Ni siquiera sectario. Solo por investigaciones. Mira, trabajadores nacionalistas estuvieron. Porque los demás actúan así. No, es que estés del otro partido. Y cuando venga, el problema es estructural. El 70%, Rosendo, de los activistas de un partido lo hacen por un empleo, porque no tienen trabajo. Entonces la desgracia es que como el Estado no tiene la suficiente capacidad presupuestaria para darle sostenibilidad a la empleomanía, entonces tiene que despedir a unos para meter para que trabajen 4 años. Eso hay que resolverlo. ¿No? Y no es que no se sabe cómo resolverlo, claro. Y por eso estamos pidiendo en esta propuesta, Rosendo, también una participación directa en el presupuesto de la República. Hay que procurar la economía circulante, que no solo se concentre en unos grupos, sino que se desprenda para abajo también. Entonces, lo que no se debe tolerar es el sectarismo político. Hay que respetar al trabajador por su capacidad y hasta por su necesidad. A las mujeres. El tema del salario mínimo, ¿cómo esperan manejarlo? En enero, el 18, entiendo, están citadas las partes para esa gran aproximación de ver números, de establecer en qué promedio se estaría generando la revisión del mismo. ¿Deberían dejarle esto, perdón, Daniel, mejor al nuevo gobierno? Yo creo que sí. Sin alargarlo, desde luego, y que en febrero, por tarde, sí, a finales se resuelva. Yo creo que sí, porque va a ser casi materialmente imposible, a menos que suceda algo excepcional. Que nunca ha pasado. Que lo resuelva el gobierno de transición. Lo que hicieron fue instalar la comisión, que me parece que es correcto, ya oficializarla, proceder a la negociación en enero. Hemos solicitado que si puede participar un miembro del nuevo gobierno, del grupo de transición, sería importante para avanzar. Pero yo creo que esto se va a resolver en el próximo gobierno. Y termino aquí, no son las mismas condiciones de negociación del año 2021. El Banco Central dice se va a crecer entre un 10 y un 11%, la economía se reactivó y estamos en otras condiciones y esperamos llegar a un acuerdo lo más rápido posible para que el salario mínimo no se vuelva una especulación. Cuando ya se negocia eso, cuando ya se acuerda el pequeño ajuste, está prácticamente consumido el 200% por el mismo incremento de los precios. Daniel, cierro con usted. Un tema que ha sido histórico en las luchas populares y en las organizaciones obreras, la tenencia de la tierra. Sí. ¿Cómo abordarlo? Está dentro de la propuesta, sí, y nos llama la atención que en el momento en que se presenta vuelven esas escaramuzas en el Bajo Aguán. Ok, hay dos sectores bien importantes, además de los demás. El sector informal de la economía, que hay que atenderlo. La gente que está en la calle, que mantiene la economía. Y el sector agrícola. Mire, Chendo, lo han olvidado. No es programa, no es un punto importante en los gobiernos, en los últimos gobiernos, el tema agrícola. Tienen descuidado el INA. No sé cuál es el repunte de la SAC. En concreto, hay que atender al sector campesino. Hay que reformular la tenencia de la tierra. ¿Qué hace una persona que vive en una comunidad, que su casa mide 10 metros cuadrados, 15 metros cuadrados, y a la par de su vivienda hay una propiedad de 1.500 hectáreas de tierra sembradas y él no puede trabajar ahí? Es un problema grave. Es un problema estructural que hay que resolver y ahí apoyamos 100%. Hay que ir al Congreso para reformar, para eliminar esa ley de modernización agrícola, reformarla y a ver cómo se buscan alternativas que le den la posibilidad al campesino, al pequeño campesino, para que tenga acceso a la tierra y pueda sobrevivir y generar su propio autoconsumo. ¿Y cómo esto no entenderlo como populismo? Porque también ese es el otro gran conflicto que se genera. Pero es que yo no sé cuál es el concepto de populismo, pero dicen algunos analistas, bueno, los que saben de política, no los que hablan de todo,
que el mejor tiempo de la gente es en los procesos electorales, que es cuando más le dan cosas y benefician. Yo no sé si eso se le llama populismo, pero si el populismo es beneficiar a la gente, ayudarle a la gente con todas las correctamente, me parece, llámese como se llame, si eso va a beneficiar a la gente pobre, lo va a sacar de su situación, bienvenido sea. Bueno, ahora, un agregado que usted lo planteó, la economía informal. ¿Sí? ¿Cómo fortalecerla? Porque ha sido el gran sostén en medio de la pandemia, incluso con el riesgo hasta de perder la vida. Así es. El hondureño salió y mostró sus habilidades, su capacidad y el sostenimiento de sus grupos familiares. Nunca hubo falta de producción de alimentos. Quiere decir que el campesino se fue a trabajar. Nunca se dejaron de vender productos elementales en los mercados. Murieron cantidad de compañeros aquí en la zona central de los vendedores. Esa organización es nuestra. Mucho orgullo. Y ha sido descuido. Ellos hicieron una ley, Rosendo. Ellos mismos elaboraron una ley de autorregulación y autorreconocimiento. Fuimos al CES, se aprobó, se llevó al Congreso Nacional y la archivaron. Ellos apoyan este sector, que es el que le da la relativa tranquilidad social a esta democracia. Gracias, Daniel, muy amable. Feliz año. Igualmente, Rosendo, y al pueblo hondureño. Daniel Durón, secretario general de la CGT, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.